tenemos un tema muy interesante y es que dicen los científicos que el plasma podría ser la energía del futuro. Pero ¿será que realmente el plasma podría convertirse algún día en nuestra futura fuente de energía? ¿O nos gustaría saber si solo sirve para producir electricidad o también podría tener otros usos? Bueno, justamente de este tema vamos a conversar hoy con el doctor en física de plasmas y fusión nuclear, Iván Vargas, quien además es Premio Nacional en Ciencia y Tecnología. También vamos a conversar con Sebastián Zúñiga. Él es estudiante del TEC y es director de la Sociedad de Ciencias Nucleares y de Plasma del capítulo estudiantil IEEE. Este conjunto de estudiantes del TEC está proponiendo realizar cursos, charlas a estudiantes de colegios sobre la importancia del plasma y sus diferentes aplicaciones. Y es por eso que hoy lo invitamos acá, para que también usted, si es de algún colegio público o privado, tenga la posibilidad de conocer de que existen charlas que se están dando a estos estudiantes sin ningún costo. Entonces, si tiene alguna información, también les recuerdo que durante esta hora de transmisión, nuestro chat durante el Facebook Live va a estar activado para que usted también le haga las consultas respectivas a nuestros invitados de hoy. Don Iván, bienvenido al programa, un gusto tenerlo con nosotros esta tarde. Hola Irina, el gusto es mío, muchas gracias por la invitación y desde luego muy contento de poder compartir con todas las personas que nos escuchan y nos ven. Muchísimas gracias, el gusto es todo nuestro. Sebastián, bienvenido, qué lindo tener personas tan jóvenes y tan comprometidas con la sociedad. Hola Irina, hola don Iván y hola a todos los que nos escuchan desde sus dispositivos móviles y desde sus hogares. Es un placer estar acá y ojalá le podamos sacar bastante provecho a esta hora de divulgación científica. Claro, y bueno, me gustaría comenzar con don Iván, uno de nuestros invitados especiales, para que nos cuente, bueno, ¿quién es Iván Vargas, verdad? Yo les acabo de contar que es Premio Nacional de Ciencia y Tecnología, pero ¿quién es exactamente y cómo nació ese amor por la ciencia? Sí, contar, Irina, esto siempre me agrada mucho compartir esa experiencia. Yo crecí en San Carlos, Ahí estamos viendo específicamente. fotografías suyas, don Iván, en este momento. Sí, sí, eso es de la escuela donde yo estudié. Ese libro que se ve en la fotografía es quizás el libro que más me inspiró para estudiar fusión nuclear, porque en todas las páginas que tiene solo hay una que habla de fusión nuclear y eso fue suficiente para mí, para despertar ese interés. Y ese libro hoy en día lo guardo todavía con mucho cariño. Don Iván, ¿y cómo nace todo ese sentimiento? Bueno, yo soy de la idea de que uno ya trae una componente de científico, ¿verdad? Y lo que hay que hacer es ir desarrollando ese interés. Y fue en esta escuela que podemos ver aquí en las fotografías, donde habían 3 libros de ciencias. Recuerdo que uno hablaba del universo que tengo en la mano, que era el libro que hablaba sobre la técnica y específicamente sobre fusión nuclear. Y desde ahí yo diría que quedé marcado, fue un interés de todos los días, pasaba haciendo experimentos con cosas caseras en la lechería de mi papá, inventando cosas. Y una anécdota es que un día casi se quema la lechería de mi papá por un experimento que estaba haciendo, pero pasaba pensando en eso todos los Esa días. es la Ahí pueden lechería. ver, esa es la lechería que casi quemo, sí. Ahí pasaba haciendo experimentos y al fondo de esa lechería que estamos viendo ahí había un cuartito que yo escribí un rótulo que decía laboratorio y muy orgulloso le pegué el rótulo y ahí utilizaba frascos de veterinaria y cosas que estaban ahí en la misma lechería para improvisar equipo de química y demás y me puse, por ejemplo, a producir hidrógeno y recuerdo que hice una centrifugadora o un microscopio a partir de un lente de topógrafo
todos los días pasaba viendo a ver qué inventaba y qué hacía, pero siempre con ese sueño, ¿verdad? De estudiar fusión nuclear y bueno, eso fue lo que me llevó a ser hoy el profesional que soy. Don Iván, pero esa escuela, ¿cómo era? Tenía, bueno, usted dice que habían 2 libros, pero todos los estudiantes tenían acceso a esa cantidad, bueno, no sé, a esos libros o cómo funcionó. Sí, es muy interesante, Irina, porque era una escuelita unidocente. Hoy en día ya es más grande, pero en ese momento era unidocente. Y en los años que yo estaba, inclusive se estaba pensando en cerrarla porque ya éramos muy poquitos los estudiantes que quedábamos. Recuerdo que éramos más o menos como 12 estudiantes, todos en una misma aula. Y entonces los grados los separaban por grupitos de mesa, ¿verdad? Podían haber 2 estudiantes ahí en un grupito que era primero y 3 mesas que eran tercero, segundo y así. Todos guiados por una sola maestra, ¿verdad? Y entonces teníamos una biblioteca muy pequeñita que era básicamente 3 estantes y los únicos libros que hablaban de ciencias son esos que se ven en la foto justamente, nociones de ciencias y lo que queremos saber de la técnica. Y entonces yo se lo pedí a la maestra para que lo llevara a la casa y en la casa pasaba devorando esos libros, ¿verdad? Estudiando mucho de esos libros y fue a partir de eso que empezaba a plantearme preguntas, qué pasa cuando un protón choca con un neutrón, a llegar a... Don Sí, Iván, pero ¿qué son esas preguntas? sí, sí, sí. De hecho, si ustedes logran ver en esa fotografía, ahí donde dice lo que queremos, hay unos papeles como salidos del libro. Esas son mis notas, los esquemas, los dibujos que yo hacía, donde inclusive en una ocasión yo llegué a diseñar un cohete, según yo, propulsado por fusión nuclear. Y inclusive luego intenté diseñar un cohete que según yo iba a armar y ahí planteaba mis ideas, ¿verdad? Respecto a todo lo que leía. Definitivamente desde ese momento me di cuenta que esto era algo que me apasionaba e inclusive soñaba. En ese entonces recuerdo que recortaba fotografías de laboratorios de investigación, de centros de investigación, y yo soñaba con llegar a ser el coordinador, el director de un laboratorio de investigación, ¿verdad? Que gracias a Dios hoy se cumplió ese sueño. ¿Y cuántos años tenía, don Iván? Yo recuerdo que el primer invento fue como a los 8 años y fue un carrito impulsado por aire. Y a partir de ese momento era un invento tras otro invento y planteando yo mis ideas. Y me acuerdo del primero y me acuerdo del último, porque el último fue más ambicioso. Yo quería hacer un lente de telescopio, pero un lente grande, como de 1 metro casi. Y entonces para que mi papá no se diera cuenta, que yo dije, voy a hacer el lente de cero, mezclando todos los componentes y fundiéndolos y todo. Y claro, tenía que hacer una quema grandísima para poder fundir y generar el vidrio. Entonces me fui a donde terminaba la lechería de mi papá para que no me vieran y hice una fogata que la vieron a kilómetros, ¿verdad? No fue necesario. Llegaron como 20 señores en caballo, todos preocupados por esa quema tan grande que había ahí. Pero eso es prueba de ese interés, de ese deseo de ser científico desde ese entonces. Don Iván, y ya pasados estos años, ya cuando usted recibe, ¿verdad?, su premio y demás, que incluso ahí lo tenemos en una fotografía, ¿verdad?, el premio que usted ya recibió a nivel nacional. Sí, Perdón, don Iván, adelante. sí, este premio también tiene su historia, porque cuando yo estudiaba en la Universidad de Costa Rica, para los que han pasado por ahí en la Escuela de Química, está el busto del doctor Clodomiro Picado. Y entonces pasaba por ahí a menudo y siempre me quedaba viendo el busto del doctor Clodomiro Picado. Yo en ese entonces ya sabía del tema de la existencia de este premio
y entre broma y en serio decía, oh maestro, ilumíname, decía yo. Y desde luego siempre con ese sueño, ¿verdad? De por qué no pensar en algún día ganar este premio. Don Iván, y hoy, ¿qué le podemos explicar a la gente? ¿Qué es el plasma? ¿Cómo es que funciona? Porque incluso a nosotros nos costó mucho hacer la invitación de este programa porque decíamos, bueno, ¿y cómo ilustramos el plasma si no lo podemos ver? E incluso una de las primeras invitaciones es, bueno, hagamos la espada como la espada de Star Wars, ¿verdad? De Darth Vader, con aquel sable iluminado, ¿verdad? Porque realmente no sabemos cómo es el plasma. Sí, es curioso porque tal vez la gente se queda pensando, pero ¿qué es el plasma? ¿Qué es el plasma? Y nosotros convivimos con él, sin duda, no solo de manera natural, que es, por ejemplo, los rayos, cuando hay rayería, esas líneas luminosas que vemos, eso es plasma. Y en nuestras casas, las luces que iluminan nuestras casas es justamente plasma artificial. Esta pregunta siempre comento de que para sorpresa mía me la hizo mi hija cuando tenía como 5 años, que me agarra por sorpresa un día y me dice, papi, ¿qué es plasma? Yo jamás esperaba que ella me preguntara eso y claro, no había pensado en una versión para una niña de 5 años. Pero lo que recuerdo que le respondí en ese momento es haciendo una comparación de estados. Cuando tenemos el hielo, está en estado sólido y si nosotros lo calentamos, logramos que se derrita y pase al estado líquido en agua. Si esa agua en estado líquido la calentamos, claramente vamos a lograr vapor, que ya es el estado gaseoso. Si ese vapor lo calentáramos más, entonces pasaríamos a un nuevo estado que es completamente diferente al sólido, al líquido, al gas, que es llamado el estado de plasma, que el mejor ejemplo donde está presente es en el Sol. El Sol es una gran bola de plasma que nos ilumina. Sebastián, de repente, para muchas personas es difícil comprender esto, ¿verdad? Pero usted tan jovencito, ¿verdad? Cuando comenzó a estudiar, ¿usted qué se imaginaba cuando hablaban de plasma? Sí, vamos a ver, creo que la mayoría de los costarricenses tenemos como la gran dicha de que contamos con una persona que ha sido, por así decirlo, vamos a ver, una estrella en todos estos temas, eh, que es el precursor en realidad de que muchos de los que estamos en el laboratorio de plasmas y de los que hemos estudiado y asistido en investigación en estos temas, nos ha motivado, que es el doctor Franklin Chan. Entonces, muchos de nosotros cuando entramos y cuando escuchamos, tal vez, si hacemos ese link de plasmas en nuestro cerebro, pensamos el motor de plasma de don Franklin Chan. Pero resulta que cuando uno ya se inserta más en todos estos temas con una mayor profundidad, uno se da cuenta de que esa es una pequeña hojita en todo este mundo que es plasma. Y el plasma es el 99% del universo. Es inmensa la cantidad de aplicaciones y de aspectos que tiene este estado de la materia. Entonces, desde, por ejemplo, cuando uno ve en la noche, hoy, si salen y se está el cielo despejado, todo lo que se puede ver en el espacio básicamente es plasma. Entonces, ahí uno se da una idea de que esto es un tema muy masivo y que cuando lo traemos a la Tierra, cuando lo traemos a aplicaciones, tiene muchísimos beneficios incluidos y aquí hago también la acotación de que esos beneficios van de la mano con los objetivos de desarrollo sostenible que todos los países, incluida Costa Rica, todos los países miembros de la Organización de Naciones Unidas, pues nos hemos comprometido. ¿Y por qué? Porque pues hacen de lo que es nuestra instancia en la Tierra, pues hacerlo de una manera sostenible, ¿no? De que no consumamos muchísimo más lo que el país y lo que el mundo nos genera, lo que nuestra mamá Tierra nos genera. Entonces ahí es donde creo que el plasma tiene muchísimos beneficios y que posteriormente pues los vamos a ir abarcando poco a poco. Don Iván, ¿y cuáles son esas aplicaciones que tiene el plasma? Porque tengo entendido que el plasma tiene
Más, a pesar de que no lo vemos, tiene más de 42 aplicaciones. Sí, sin duda tiene muchas aplicaciones, como menciona usted de igual manera, Sebastián, y cada vez se van descubriendo más y desarrollando más. Inicialmente la investigación en plasmas estuvo muy enfocada al tema de intentar investigar las condiciones de las estrellas. Hoy en día los distintos tipos de plasmas, llamémoslo más fríos, se han llevado a tecnologías que se utilizan en nuestras industrias en Costa Rica, tecnologías a base de plasma para procesos de manufactura. Y en los últimos años, unas áreas muy relevantes ha sido la investigación en el uso de plasma en medicina y en agricultura, que ese es un tema del cual podemos hablar y sin duda Sebastián también puede aportar mucho, pero cada día son más y más las aplicaciones del plasma. En el caso del TEC, el plasma, ¿para qué lo estamos utilizando en este momento? El laboratorio nuestro en el tecnológico lo hemos enfocado a muchas diversas aplicaciones. Yo diría que eso es una característica propia de nuestro laboratorio, a diferencia tal vez del laboratorio Don Franklin Chan, que se enfoca más en el motor de propulsión por plasma. Nosotros hemos hecho proyectos en el área de uso en medicina, por ejemplo, para tratamiento de dientes, para desarrollo de tela antibacterial, tratamiento en Don maderas. Iván, perdón, para contarle a la gente tal vez, bueno, el TEC tiene un laboratorio de plasmas, creo que es el único en Centroamérica. Sí, el laboratorio nuestro tiene esa característica, ¿verdad? No solo es el único en Centroamérica, sino es uno de los pocos en la región y que cuenta con ciertos equipos. Más bien algo muy interesante y que resulta difícil de creer es que tenemos dos dispositivos para investigación en plasmas que solo existen en 3 instituciones o en 2 instituciones más en el mundo, ¿verdad? O sea que el tecnológico es una de esas 3 únicas instituciones en el mundo que tiene 2 equipos con ciertas características. Don Iván, y retomando el tema de las aplicaciones, entonces me decía, utilizamos el plasma para uso de, bueno, ahí Sebastián está proyectando, utilizamos el plasma para uso de los dientes, ¿y eso como para qué, don Iván? ¿Qué hace el plasma en los dientes? Nosotros hicimos un proyecto de investigación en colaboración con la Facultad de Odontología de la Universidad de Costa Rica y lo que hacíamos era exponer dientes extraídos a chorros de plasma con la intención de cambiar las propiedades. Entendamos, digamos, la dureza de los dientes, de tal manera que el diente se vuelva más resistente a las caries, y además agentes que lo afectan, ¿verdad? Y sin duda eso es una gran ganancia. Es como un esmalte, entonces. Sí, podría ser. Inclusive ya hoy en día se sabe que hasta se puede hacer blanqueamiento de dientes a través del uso de plasma. Entonces a futuro, cuando vayamos al odontólogo a hacernos blanqueamiento de dientes, con suerte nos lo harán con tecnología de plasma. También Bien, por otro Sebastián. lado, sí, por otro lado, también en la industria se utiliza lo que es la nitroglización por plasma, que es un proceso que se puede hacer de manera química. Sin embargo, posee ciertos riesgos, incluido también de que se utilizan químicos que se pueden llamar muy potentes. Entonces es una forma muchísimo mejor hacerlo por plasma, que es una manera mucho más segura, tanto en los resultados en la pieza como también para el operario. Y en lo que, bueno, en la imagen que están viendo ahorita, también en la agricultura se utiliza plasma. Tal vez, por eso es que al principio dije que tal vez uno tiende como a enlazar el motor de un Franklin Chan, pero cuando uno ya trae todos estos temas, por decirlo así, a la Tierra, nos damos cuenta de que también el plasma es inmensa la cantidad de aplicaciones. Por ejemplo, esta es una semilla de culantro castilla. Este es un experimento que se hizo en el laboratorio de plasmas con la investigadora Laura Varillas, que ahorita se encuentra en Alemania, haciendo, creo que si no me equivoco, ya sacó el doctorado en plasmas fríos.
Y aquí lo que se Pero puede como ver es, Sebastián, eso es lo que dura creciendo. sí, aquí se puede observar que esta es por así decirlo, el culantro, Castilla, sin tratamiento con plasma. Pero resulta que un tratamiento con plasma por 30 segundos, por 1 minuto, por 2 minutos y por 3 minutos, o sea, con diferente variación en la aplicación del plasma en la semilla, se puede ver cuál es la diferencia en tamaño entre una que no se le aplicó plasma y otra que sí se le aplicó plasma. Y también, pues es interesante conocer de que 30 segundos, pues fue esto lo que creció, y por ejemplo 3 minutos, que es esto lo que creció. Eso es como más o menos lo que se investiga. Pero Sí, en Pero términos, Sebastián, o sea, duró sí, 30 segundos creciendo así la planta. no, sino ah, no, exponiéndose al al plasma. plasma. Pero Ah, ok, lo ok. interesante de este experimento, Irina, es que queda demostrado que si usted toma semillas, las expone al plasma, va a crecer más cuando germine. Entonces, imagínense usted que vamos a poder tener mejores cultivos, Claro. muchos Y es mejores cultivos. importante que no se utilizó agroquímicos para eso, que ahí es donde vemos el impacto tan beneficioso para lo que es la tierra, porque eso es un problema grave, ¿no? El uso de tantos agroquímicos. En cambio, con el plasma es nada más, por así decirlo, aplicar el plasma a la semilla y únicamente, no hay residuos. Sí, tal vez agregar a lo que dice Sebastián, en el campo de agricultura, Irina, por ejemplo, se trata el agua con la que se va a regar las plantas, primero se trata con plasma y eso se le llama agua activada por plasma. Luego esa agua la llevamos y regamos la planta y resulta que eso permite que la planta crezca más sana, inclusive más libre de plagas. Vea usted qué interesante. Ujú. Todo con haber tratado agua con plasma y luego aplicar esa agua que se trató con plasma para regar ese cultivo. Esa es una de las grandes ventajas que tiene esto. Entonces resulta muy interesante poder contarle a las personas que el plasma se puede usar en agricultura y no solo se puede usar, sino que mejora la producción de cultivos, mejora el crecimiento de los cultivos, la producción de los cultivos, reduce la posibilidad de que la planta se vea afectada por algún tipo de plaga o demás. Y también agregar algo muy importante, que es también lo que produce, por ejemplo, la planta. Eso es algo muy interesante, porque, por ejemplo, también cuando ya hay productos terminados de los árboles, por ejemplo, aquí hay una manzana o unas naranjas o unas fresas, si nosotros vamos al supermercado o vamos a la feria del agricultor y compramos una de estas frutas, eh, sabemos de que no se pueden quedar en el aire durante mucho tiempo, no se pueden quedar meses, porque se les hace hongos o porque ya pasa su vida útil, por así decirlo. Sí, Pero lo resulta que con natural. el, sí, pero resulta que con el plasma, nosotros podemos a estas frutas darles, por así decirlo, un baño de plasma, que lo que hace es que mata, mata cualquier agente o cualquier microorganismo que se encuentre en la fruta o en los vegetales. Entonces, eso a su vez lo que hace es que duren más los productos, las hortalizas, las frutas. Entonces, número uno, tenemos alimentos que son mucho más sanos porque no tienen gérmenes asociados. Por ejemplo, con una lechuga, qué sé yo, que haya ahí algún bicho y haya que estarla lavando, etcétera, etcétera, y uno todavía no está completamente seguro. Bueno, con plasma se puede hacer eso y de una manera mucho más eficiente y sin tanto agroquímico que al final afecta al ser humano, nos Claro. afecta a nosotros. Es importantísimo. Esto hay muchos países industrializados y de primer mundo que ya buscan el plasma como Y esto, Irina, perdón el Sebastián, mecanismo para la solución. Sí. pero una cosa muy importante de agregar aquí es que este proceso que explica Sebastián permite mejorar los procesos de exportación. Ujú. Estamos hablando de una planta que trate este tipo de frutas. Hacerle un tratamiento previo con plasma permitiría que dure más tiempo en los contenedores, que Y no es llegue a... dañino para el cuerpo, don Iván. No, en absoluto.
en absoluto, porque eso es un tratamiento completamente externo a la fruta. Lo que permite es limitar el crecimiento de hongos, de bacterias y demás organismos en la parte externa. Entonces, la gran ventaja es que haciéndole un tratamiento previo a la fruta, se puede exportar, reduciendo la posibilidad de que esa fruta llegue podrida, por decirlo así, al país donde se va a consumir. Y la calidad del producto sea muchísimo mejor, o sea como comerse una manzana fresca. Y eso a su vez, pues, es beneficioso para temas de marca país también, porque eso hay que hablarlo también. No es lo mismo, por ejemplo, nosotros como país, la piña que tenga ahí el nombre Costa Rica y que sea una piña rica, fresca, como recién cortada en su punto, dulce, a Que una una piña piña pues que, bañada en ajá, plasma. no, Ajá. a una piña que ya pasó durante 2 meses, un mes en un contenedor, etcétera, y ya está desgastada y que al final el consumidor pues va a notar de que ya es una piña que ya está pasada. Tal vez para resumir esta parte de agricultura, Irina, y pasar tal vez a mostrarle la parte médica, podemos decir que con plasma podemos tratar desde el suelo donde uno siembra las plantas, podríamos tratar el suelo, podemos tratar la planta cuando está en proceso de crecimiento. Bueno, podemos tratar la semilla antes de sembrarla, podemos tratar la planta cuando ya está creciendo con agua activada y podemos tratar la cosecha, que es lo que estamos hablando ahora. Entonces vea usted que son 4 procesos que nosotros podemos tratar con plasma y con eso mejorar la productividad en agricultura. Claro. Sebastián, y en el caso de los estudiantes, ¿cuál es el rol de los estudiantes del TEC en estos procesos de investigación? Bastante amplio y también aquí puedo hacer el agradecimiento también al tecnológico y a distintas organizaciones que nos han apoyado bastante. Hace 2 años, antes de la pandemia, pues tuve una oportunidad de recibir muchísima capacitación en temas de plasmas fríos y plasmas térmicos, o sea, en plasmas que se usan para agricultura, para medicina, para aplicaciones industriales y también para plasmas para energía en Alemania. Y eso ha sido una gran experiencia también a nivel personal, pero también a nivel social, porque no es de que nosotros nos quedamos pues con todos los conocimientos en la cabeza y listo. No, no, sino la idea es justamente crear alianzas estratégicas para pues dar ese conocimiento también primero a nuestros compañeros que se están integrando de manera reciente al laboratorio, de igual manera al capítulo Nuclear and Plasma Science Society, pero también a la comunidad estudiantil del tecnológico. Pero ¿por qué llegar solo al TEC? Sino que también estos conocimientos, ¿por qué no exportarlos también a todo el país? Y justamente ese es el principio de por qué nosotros pues queremos brindar esta información a los estudiantes de colegio también, o es como don Iván, cuando al principio nos estaba enseñando pues las imágenes de cuando él estaba en la escuela y que él quiere saber acerca de esto, pero no tenía los medios. Por dicha ahora sí los Do- tiene y fue ese impacto tan grande pues que hemos tenido hasta ahora. Don Iván, ¿cuántos estudiantes del TEC tienen en este momento colaborando en el laboratorio? ¿Y qué tiene que hacer un estudiante para poder formar parte de este grupo de jóvenes, verdad, que pueden colaborar en el laboratorio? Sin duda, esto es una excelente pregunta, Irina. Habitualmente tenemos cerca de 60 estudiantes participando en el laboratorio. Antes de la pandemia, recuerdo que aplicaban alrededor de 100 estudiantes para ingresar a las actividades del laboratorio. Entonces, eso indica el gran interés que se está teniendo en el tema. Pero el laboratorio siempre he dicho que ha crecido y ha llegado a ser lo que es, no solo por el apoyo de la institución, del TEC como tal, sino por la participación activa de los estudiantes. Han sido los estudiantes los que con su interés, su esfuerzo, su dedicación han permitido hacer crecer este laboratorio y hemos querido llevar eso a un capítulo, a un
grupo específico vinculado a IEEE y es justamente del cual dirige Sebastián. Bueno, y justamente les cuento que Sebastián, junto con este grupo de más de 60 estudiantes, han tomado la decisión de realizar charlas en colegios públicos y privados. Así que si usted es de un colegio público o privado, este grupo de estudiantes están dando charlas para que usted se pueda capacitar y son completamente gratuitas. Tal vez si nos cuenta, ¿verdad, Sebastián? ¿Cómo es que se solicitan las charlas? Sí, sí, claro, con muchísimo gusto y ojalá que sean bastantes los colegios que puedan solicitar pues esta capacitación. Lo primero que hay que hacer es ingresar a esta página, npsstech.puebli.com, que es la que se ve aquí. Este es nuestro sitio web. El capítulo es el único en Latinoamérica. Entonces, pues nuestro fin, nuestro principio, la divulgación científica del plasma y sus beneficios en Costa Rica y también en todos los que hablamos español. Somos el único capítulo de Latinoamérica que trata estos temas. Entonces, si hay algún colegio que quiera o está interesado en que sus estudiantes pues puedan recibir esta información, que es el futuro, como lo vamos a ver posteriormente cuando hablemos del tema de energía, pueden ingresar aquí, a este botoncito, soliciten una charla gratuita sobre plasmas. Entonces, lo que hay que hacer es seguir estos 3 pasos. Primero, leer la descripción del proyecto, que es una paginita muy corta, y después llenar este formulario. Cuando ya se siguieron estos 2 pasos, lo que tienen que hacer es enviar una carta de interés a este correo. ¿Qué tiene que incluir esa carta de interés? Pues tentativamente la cantidad de estudiantes, por ejemplo, las fechas tentativas. Ahora por la pandemia, tenemos pues ese pequeño punto de que también hay que pues, ordenar bien lo de la virtualización, tener ahí un poco más de flexibilidad también. Entonces, eso el capítulo está 100% comprometido a tenerlo en cuenta, a ser bastante flexible. Qué sé yo, si por ejemplo la charla se planeó para tal día, pero resulta que tal día hubo un problema y se tuvo que aplazar, entonces eso el capítulo lo tiene en cuenta y estamos completamente flexibles a pues no ser tan rígidos, sino decir, no, si no fue este día, pues la charla o el taller no se va a llevar a cabo. No, nosotros tenemos después esa empatía, ¿no? De que ahorita los colegios pues tienen que tomar todo este tema de la pandemia en cuenta y que esto de la flexibilidad es un aspecto pues básicamente importante y de primer orden. Entonces, lo que tiene que hacer el colegio básicamente es hacer estos 2 pasos. Cuando ya envíen el correo a ese es zuniga@ieee.org, nosotros les vamos a responder y ahí vamos a coordinar qué día pues le queda mejor, si va a ser virtual, si es que van a reunir a los estudiantes en la biblioteca, también de la zona del país, etcétera, etcétera. Y también de qué tema, porque esto del plano es bastante amplio, bastante grande. Pero estamos en plena disposición pues a brindar estos talleres a la mayor cantidad de estudiantes posible. También por el tema de que ahorita Costa Rica pues está en una pues encrucijada ahí educativa y queremos pues ser parte también de la solución de esa encrucijada, de que los estudiantes puedan tener bastante educación de calidad y que a su vez esa educación de calidad no tenga un costo monetario, que eso es algo muy importante pues que tenemos que tener en cuenta. Bueno, hoy estamos conversando con Iván Vargas, él es doctor en física de plasmas, fusión nuclear también, y es Premio Nacional en Ciencia y Tecnología. También nos está acompañando esta tarde Sebastián Zúñiga, él es estudiante del TEC y es director de la Sociedad de Ciencias Nucleares y de Plasma del capítulo estudiantil de la IEEE. Sebastián viene a contarnos hoy que están ofreciendo él junto a 60 estudiantes del Tecnológico de Costa Rica charlas gratuitas para estudiantes de colegios públicos y privados quienes deseen aprender más sobre lo que es el plasma y sus diferentes aplicaciones. Entonces, como Sebastián nos estaba comentando, si usted desea
que su colegio ofrezca una de estas charlas, que repito, son completamente gratuitas. Mis compañeros en este momento están poniendo el enlace en el Facebook Live, donde usted puede acceder en este momento y ahí nada más debe llenar un formulario y mandar una carta solicitando la charla para la cantidad de estudiantes que en este momento, bueno, usted como profesor también requiera. Aquí tenemos un comentario de Nuria Vindas. Excelente, Sebas. De verdad, muy bien, Sebas. Usted es demasiado carga. Sebas, y cuénteme una cosa. ¿Por qué es que están impartiendo las charlas, usted y los 60 estudiantes? Sí, sí, claro, porque vamos a ver, desde el principio, por todo el tema de la pandemia, sí se ha visto como varios problemas, ¿no? Educativos. Todo esto de la virtualización, también la calidad de la educación. Este tal vez, por así decirlo, paso entre las clases presenciales a la virtualización, pues puedan haber hecho de que el estudiante o la estudiante pues tienda a no verle el interés que se le necesita a la escuela o al colegio. Que tal vez quiera decir, no, pero es que esto de la virtualización no me gusta, no siento lo mismo, ya no tengo a mis compañeros, el profesor tal vez no explica bien. Entonces, eso a su vez, sumado a la situación económica del país, puede hacer de que los estudiantes deserten de los colegios. Y eso es algo prioritario que hay que evitar. No, los estudiantes, como la frase trillada, son el futuro del país. Y si nosotros queremos un mejor país, pues tenemos que hacer algo, aunque sea motivar a estos estudiantes a que no deserten y a que no abandonen las aulas. Y un tema como el plasma es extremadamente motivante. Y eso se ha visto a lo largo pues, de nuestra instancia en el laboratorio, de uno como estudiante, y también de cuando uno habla con las personas. El plasma, pues a la hora de tiene que ver con las estrellas, entonces motiva bastante. Y eso es algo que nosotros tenemos que llevar a los hogares y a los chicos y a las chicas de los colegios para que sigan, no abandonen los colegios, porque pues un país que tenga a sus muchachos y a sus muchachas educados, pues va a ser un país que a futuro va a ser un país exitoso. Y nosotros pues tenemos el agravante de que en las pruebas PISA también no estamos muy bien, nuestra calificación es muy baja. Entonces tenemos que hacer algo para mejorar eso y pues por eso es que estas charlas y estos talleres en plasma pues buscan ayudar a todos estos muchachos y muchachas a que sigan en los colegios y pues que la educación siga ahí y no veamos a futuro, a largo plazo, pues una mala educación y eso a su vez pues que el país Tal vez vaya a un mal lugar, digamos. me gustaría agregar, Irina y Sebastián, dentro de la explicación que hace sobre la importancia. Yo recuerdo que cuando yo estaba en el colegio, llegó en una ocasión un científico a hablar de astronomía y eso marcó de nuevo mi vida, ¿verdad? Entonces vea usted lo relevante que es que llevemos ese conocimiento de las universidades a los colegios, a las escuelas, ¿verdad? Podemos marcar definitivamente una vida a que un niño o una niña llegue o no a ser científico. Y sin duda esto es lo que estamos buscando con este acercamiento del laboratorio de plasmas y del capítulo estudiantil hacia los colegios. Y yo también voy a agregar algo. Si usted es estudiante y no es profesor de colegio, también lo insto para que busque a su profesor de colegio y le diga, miras que están dando charlas gratuitas de plasma y sería importante, ¿verdad?, que participemos como grupo, porque podemos aprender y además que son gratuitas, pero también porque yo lo veo en Sebastián. Bueno, como periodista me toca andar entrevistando mucho a la gente y me ha pasado muchas veces, principalmente con Sebastián, que me dicen, Irina, ¿me puede ir a hacer una nota sobre unos estudiantes que se ganaron unas becas para ir a Canadá? Claro, y llego y Sebastián está sentado en la mesa, ¿verdad? Sebastián participó y se ganó la beca. Luego otro día me dicen, vieras que ocupamos ir a entrevistar a unos estudiantes que tienen proyectos y son emprendedores. Y llego y Sebastián tiene una empresa de corchos y hace vasos y etiquetas y todo lo demás. Y bueno, ahora está como director también de este proyecto. Y
esto nos dice, y también con el ejemplo de don Iván, que las oportunidades usted las tiene que ir a buscar también. No podemos esperar a que llegue y le digan, venga, hoy lo vamos a nombrar, don Iván, qué lindo que se ve hoy, lo vamos a nombrar director de este laboratorio de plasmas porque tiene una buena apariencia. Usted tiene que buscar las oportunidades también. ¿Es así o no, don Iván? Así es, definitivamente. Definitivamente las cosas se van logrando con mucho esfuerzo, con mucha perseverancia y yo invito a todos los que tienen ese interés por la ciencia y la tecnología a que se unan a estas charlas, a que empiecen a descubrir el gran potencial que tiene para el país el investigar y desarrollar tecnología de plasma en Costa Rica. También Don porque a Iván, veces, sí, perdón, sí, tal vez porque a Sebastián. veces uno como estudiante de colegio le preguntan, o uno se pregunta, ve después de ver el profesor durante 2 horas tratando de explicar una ecuación y ya todo el mundo está como, bueno, sí, medio lo entendí, pero siempre, esto es infalible, siempre uno se pregunta, ¿para qué yo veo esto? ¿Para qué yo necesito ver esto? ¿Esto en qué me va a funcionar en la vida? ¿De qué me sirve a mí conocer el trinomio cuadrado perfecto si esto no lo voy a aplicar, no sé, a lo que sea que yo quiera hacer? Entonces, esta es una excelente oportunidad, estas charlas es una excelente oportunidad para que todos aquellos estudiantes de que no sepan, por ejemplo, para qué se necesita la mate, para qué se ve tantos números, para que se inscriban a estas charlas, para que le digan a su profesor, profe, ¿por qué no se inscribe a esta charla? Mira que está bonito, es del Laboratorio de Plasmas del TEC y un capítulo de IEEE. Es gente pues que está en investigación en plasmas todos los días, que conoce un poquito del tema. Entonces, cuando ya uno les da toda esta información, ya ellos van a decir, ah, para esto se necesita la mate, para esto es, o sea, para esto es que yo entonces tengo que aprender a hacer estos números, a hacer estos procesos, y ya a partir de eso, pues la motivación del estudiante va a ser muchísimo mejor. Y la motivación, ahí hay una ecuación que es igual a resultados. Todos necesitamos estar motivados para, pues, para lograr cumplir nuestras metas, sea las metas que sea y sea en los temas en los que sean, siempre es importante la motivación y es un factor primordial. Y eso es lo que busca estas charlas. Don Iván, ¿es posible que en algún momento Costa Rica llegue a producir electricidad con plasma? Bueno, yo estoy completamente convencido que eso es algo que el mundo entero, el ser humano, va a desarrollar y en algún momento y va a ser completamente comercial. Esto es un esfuerzo mundial, ¿verdad? No es solo un país, son muchos países que están desarrollando investigación en esto y Costa Rica no es la excepción. Aquí podemos ver imágenes justamente de cuando pusimos en funcionamiento el Accelerator de Costa Rica 1, un proyecto que demostró la capacidad científica y tecnológica de los costarricenses por el grado de dificultad del proyecto, ¿verdad? Y que prueba de ello es que es el único existente en toda Latinoamérica. Don Iván, ¿a qué equivale a qué equivale el plasma? No sé, hablábamos, usted me contaba anteriormente de que 1 gramo de plasma equivalía a producir electricidad para ¿cuántas casas? Son cerca de 80 casas, o sea, pensemos que con solo 1 gramo, los dispositivos en los que estamos investigando buscan utilizar el hidrógeno. El hidrógeno es el elemento más abundante del universo. Imagínense ustedes de usar como materia prima algo que es prácticamente inagotable porque es lo que más existe en el universo. Y con solo 1 gramo podríamos producir la energía suficiente para 80 casas en un mes. Eso sin Don duda. Iván, esto que estamos viendo, esta dona, ¿verdad? Que estamos viendo en ¿Sí? este momento, es el Accelerator, ¿verdad? Tal vez Este es si mi compañera lo puede retroceder un poquito. este es el Accelerator, fue un proyecto que desarrollamos aproximadamente a partir del 2009, 2011 y que culminamos en el 2016 con la puesta a punto, un dispositivo completamente diseñado y construido en Costa Rica con un grado de dificultad inmenso, ¿verdad? Y que por eso fue que generó
asombro a nivel mundial que un país tan pequeño lograra este gran avance. Siempre digo que lo más valioso es que se demostró la capacidad del recurso humano costarricense, ¿verdad? En hacer cosas tan complejas como esta, y que a partir de cosas tan complejas como esta podemos hacer muchas, muchas más. Don Iván, eso azul es el plasma. Eso es el plasma, sí. Ahí lo atrapamos. El plasma no toca las paredes, lo tenemos como flotando. Y entonces lo que hacemos es calentarlo, calentarlo y calentarlo hasta llegar a temperaturas 10 veces superiores a la temperatura del centro del Sol. Eso le puede parecer a algunas personas impresionante o difícil de creer, pero es algo que se ha logrado en la Tierra. Temperaturas 10 veces mayores que las del centro del Sol. El poder explicar eso, cómo se logra y demás, pues ocuparía mucho más tiempo, pero que se sepa que el ser humano ya ha logrado eso, ha demostrado que es posible lograr condiciones como el Sol aquí en la Tierra, y a partir de eso logramos producir energía bajo el mismo proceso que lo hace el Sol. Por eso es que a esta energía se le llama la energía de las estrellas, porque es generar o reproducir condiciones de estrellas en la Tierra. Don Iván, y cuando usted dice que ocupamos 1 gramo de este plasma, o sea, si yo veo la dona, ¿verdad? Bueno, la dona no, el Stellarator, y veo lo azul, ¿cuánto es 1 gramo de todo eso? Es Bueno, buena pregunta, ¿verdad? ¿Cómo explicar de manera simple 1 gramo? 1 gramo de plasma teniendo en cuenta que es como aire, no está, flota, ¿verdad? Sí, primero hay que tener claro que lo que inyectamos es hidrógeno, ¿verdad? Entonces, el hidrógeno está en estado de gas y es muy, muy poquito. Es demasiado poquito lo que ponemos ahí para generar esa energía. Y entonces eso lo hace todavía más valioso porque lo que utilizamos es una cantidad mínima y eso hace esta fuente de energía mucho más beneficiosa que las demás, porque al utilizar muy poca materia prima, el impacto que generamos en el entorno para extraer esa materia prima es mínima, logrando generar grandes cantidades de energía con muy poco. Y eso es lo que hace valioso. Esto es una fuente de energía que superará completamente a todas las que existen hoy en día. Entiéndase, hidroeléctrica, eólica, geotérmica, solar, maremotriz, todas esta fuente de energía la supera por muchos órdenes de magnitud. Y eso es lo que el ser humano necesita, una fuente de energía que le produzca gran cantidad de energía con muy poco. Y eso es lo que se lograría con esta opción. Bueno, solo para recordarle a las personas que están aquí viéndonos en este Facebook Live, que este año estamos celebrando 50 años en el Tecnológico de Costa Rica. Estamos de aniversario y es el próximo 10 de junio que cumplimos esos 50 años. Vamos a tener un sitio especial para celebrar este aniversario. Usted lo puede visitar en el enlace que aparece en los comentarios de este Facebook Live. Ahí va a encontrar información de todas las actividades del aniversario, las noticias, historias sobre nuestro tecnológico de Costa Rica y mucho más. Don Iván, bueno, este año se cumplen entonces 5 años desde que Costa Rica hizo el primer disparo de plasma. ¿En qué Así estado es. está la investigación? Sí, Irina, estábamos justamente celebrando el 45 aniversario del TEC hace 5 años. Y como uno de los eventos de esa celebración de aniversario se puso en funcionamiento este dispositivo que siempre digo, y no fue porque lo hicimos nosotros, marca un antes y un después en el desarrollo científico y tecnológico en investigación en Costa Rica y que debe ser visto así para quienes conocemos ampliamente este tema, ¿verdad? Insisto, esto es un hito que afortunadamente fue reconocido como tal por quienes lo vivieron. Y en este momento, ¿qué estado tiene la investigación, don Iván? Hoy en día hemos venido
desarrollando etapas de ingeniería y etapas de física en el dispositivo. Lo que logramos hace 5 años fue, por decirlo de una manera simple, ponerlo a funcionar. Ya después de haberlo puesto a funcionar y demostrar que funcionaba como habíamos pensado, lo que hemos venido es haciendo experimentos para entender la física del plasma ahí y también seguir desarrollando dispositivos desde el punto de vista de ingeniería que complementen el equipo y que nos permitan investigar el plasma ahí presente, ¿verdad? Y entonces todo ese trabajo lo hemos venido compartiendo a través de conferencias internacionales, publicaciones y demás, y con la comunidad científica internacional, ¿verdad? Que eso lo que ha permitido es un posicionamiento del país. Después de estos 5 años hemos logrado un gran posicionamiento a nivel mundial gracias a eso. Aquí nos está consultando Daniel Wong, ¿cuál es la aplicación del plasma en la vida diaria considerando su costo-beneficio? Bueno, justamente al inicio de este programa hablábamos sobre las aplicaciones del plasma, que hay más de 42 aplicaciones en la medicina, en la agricultura hablamos ampliamente de lo que provoca utilizar el plasma en crecimiento de plantas, también para que las plantas duren más. En la parte dental también hablamos, no sé si quiere agregar algo más, don Iván. Sí, más bien que dicha, Irina, que dicha que alguien nos recordó el tema de esta pregunta, ¿verdad? Porque es fundamental. Tal vez la gente confunda que al creer que esto es una tecnología muy compleja, muy cara, bueno, les digo que están equivocados. Y también se puede pensar que son tecnologías de alto consumo de energía, a lo cual diríamos que también están equivocados. La tecnología de plasma logra procesos más eficientes de mucho más bajo consumo que procesos habituales para hacer ciertas cosas y eso muchas veces se desconoce. Podríamos hablar de que empresas en Costa Rica podrían lograr sus procesos de una manera más eficiente, con más bajo consumo, inclusive hasta un menor precio, si utilizaran tecnología de plasma. Lo que pasa es que hay que quitarse de la mente la idea tal vez de que esta tecnología es cara, ¿verdad? En Costa Rica existen, diría yo, mucha empresa multinacional y nacional misma que utiliza tecnología de plasma en sus procesos de manufactura. ¿Por qué? Porque son procesos más eficientes, son procesos más limpios, son procesos de más bajo consumo, de menor impacto ambiental y entonces eso es lo que hay que reconocer. Muy bien, muchísimas gracias, don Iván, por esta respuesta. Bueno, y para continuar, don Iván, entonces me decía que el proceso de la investigación en este momento se está trabajando en proyectos físicos. ¿También están incorporados en esta investigación estudiantes? Desde luego, sí, siempre lo han estado y al día de hoy continúa igual. Me gustaría resaltar algo que mencioné antes brevemente. En el laboratorio nuestro, como mencioné al inicio, tiene toda una diversidad de proyectos, desde proyectos en uso de plasma en medicina, desde proyectos en uso de plasma en agricultura, al tema de energía. En el tema de energía, ustedes vieron ahora el dispositivo Stellarator que pusimos a funcionar en 2016, pero también contamos con otro dispositivo llamado Tokamak esférico. En el mundo son pocos los países que tienen ese dispositivo, también no pasarán de 14 o 16 que tengan un tokamak esférico. De igual manera que tengan un Stellarator, estamos hablando de 11 o 12. Es por esa razón que instituciones que tengan ambos dispositivos para investigar el plasma como futura fuente de energía, solo hay 3 en el mundo, que es la Universidad de Wisconsin-Madison, la Universidad de Kyoto en Japón y el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Entonces eso nos da una condición muy especial que en Costa Rica debemos de tener presente y de la cual debemos sentirnos muy orgullosos de ser una de esas 3 instituciones en el mundo que está estudiando a la vanguardia el plasma como futura fuente de energía. También agregar rápidamente la importancia del plasma como fuente de energía, porque es la forma que, por así decirlo,
está o va a optar el mundo para lo que es la obtención de energía. Esto es algo que pues tal vez, digamos, nosotros que ya estamos más involucrados como con el tema, si tengamos como claro esto, pero también para la comunidad, hacer también el paréntesis de que nuestra economía mundial y de Costa Rica es estrechamente relacionada con lo que es el petróleo y los combustibles fósiles. Sin embargo, pues esto se va a acabar en un futuro. Y es un futuro cercano, no es a largo plazo, es en realidad una o dos generaciones. Entonces, por eso es tan importante buscar las maneras de obtener energía eléctrica de una forma mucho más amigable con el ambiente y mucho más efectiva. Como se dice popularmente, buena, bonita y barata. Y eso es lo que es el plasma en un futuro. Por eso es que se necesita esta investigación y por eso es de que pues hay una gran parte de la comunidad internacional que está de lleno en estos temas. Esta es una gráfica, aquí ven que por ejemplo la roja es el petróleo, que ya está en su pico máximo de producción, ya posteriormente va a comenzar a descender, lo mismo con el gas natural y el carbón en un futuro. Entonces, esto es importantísimo tenerlo en cuenta y por eso es que estos temas son importantes tocarlos. Y de igual manera, Costa Rica, rápidamente, vemos que nosotros no nos salvamos de esa dependencia de lo que es el consumo de derivados fósiles. Nuestra matriz energética, el 68% es de combustibles fósiles, un 32% de electricidad, pero siempre tenemos esta dependencia excesiva a los derivados fósiles y que en un futuro, pues esto hay que cambiarlo sí o sí. Y por eso es que el plasma es la que se vislumbra como la fuente de energía del futuro. Entonces, esto es como un pequeño paréntesis para también explicarle también a la comunidad y a la gente y todos los que nos siguen en casa de que estos son temas importantes que en un futuro, 2 generaciones más, y el plasma, pues básicamente va a ser pan de cada día en todos nosotros. Aquí nos consulta Julián Bonilla en qué orden de magnitud está el costo de producir 1 kWh con plasma. Agradecer mucho a Julián esa pregunta, sin duda valiosísima. Para poder responder algo así, tendríamos que ponernos en mente la idea de que nos vamos 30 o 40 años atrás y nos encontramos un investigador desarrollando la telefonía celular. Y entonces le preguntamos, mire, ¿cuánto me va a costar el celular cuando lo estén vendiendo en la tienda? La respuesta que le va a decir el investigador es, mire, evidentemente cuando lo saquemos va a ser muy caro, pero conforme pase el tiempo, esa tecnología se va a ir abaratando más y más y más. Entonces, decir desde ya una respuesta en una tecnología que se está desarrollando, poniendo el ejemplo del celular, es bastante difícil, ¿verdad? Claramente al inicio se va a volver una tecnología difícil, como lo sería el primer celular que salió comercialmente, pero ya después va a ser una tecnología más al alcance de todos los demás, como es hoy la tecnología celular, ¿verdad? Donde nos vamos tan simple a una tienda y compramos algo. Y siempre digo que no vemos en esa tecnología que nos costó dinero y un poquito de tiempo al llegar a una tienda, todo el conocimiento y trabajo por más de 100 años de científicos y tecnólogos para que hoy podamos disfrutar de esa tecnología en nuestro día a día. Muchísimas gracias, don Iván. Y bueno, me gustaría escuchar el mensaje final de cada uno. Sebastián. Bueno, don Iván, sus Sí, palabras finales al programa. bueno, agradecer a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Para nosotros es muy importante dar a conocer las actividades de investigación que desarrollamos en el Tecnológico de Costa Rica, invitarlos de nuevo a que participen y soliciten las charlas sobre el tema de plasma que está dando conjuntamente el laboratorio y el capítulo estudiantil. Y muy contento, muy satisfecho de esta sesión. Espero que haya sido el agrado de ustedes. En un espacio, pues logramos hablar de cosas muy importantes para el país y para el mundo.
Muchísimas gracias. No sé si Sebastián. Parece que tiene problemas con el micrófono, pero aún así le agradecemos Ahora sí, mucho, Sebastián. Ah, ahora sí súper me bien. escucha. Sí, gracias, perdón. Invitar a todos los colegios a que manden la solicitud. De verdad va a ser un placer para nosotros poder brindar esta capacitación a sus mismos estudiantes y estoy seguro que sus estudiantes, y ese es nuestro compromiso, que sus estudiantes van a agradecer pues bastante estas charlas y talleres. Muchas gracias a Irina y muchas gracias a don Iván. Ha sido un placer y muchas gracias a todos los que nos acompañaron durante esta hora, que se nos quedó corta, pero que estoy seguro de que le sacaron bastante provecho y ojalá pues en un futuro nos puedan acompañar nuevamente. Muchísimas gracias. Es una producción de la Oficina de Comunicación y Mercadeo. Fue producida por el periodista Johan Umaña, en controles técnicos Ruth Garita. Durante esta hora les acompañó la periodista Irina Grajales. Todos nosotros estamos bajo la coordinación de Marcela Guzmán. Si usted tiene alguna consulta sobre este u otros temas, puede visitar nuestro sitio www.tech.ac.cr o bien si tiene alguna sugerencia de programa, desea hacernos alguna consulta, puede escribirnos al correo conversemos@tech.ac.cr.